Buenas noches, amables amigos de este programa de YouTube que trata temas de historia y de cultura y que les pide para aquellos que lo ven, den el like, o sea, pues si les gusta, suscribirse, comentar, compartir, porque suscribiéndose y invitan a más personas a que hagan parte de este programa que buscan de todo es dar algunas ilustraciones sobre la historia universal y especialmente de Colombia. Este programa en este año termina hoy y se reiniciará, si todo lo permite, las circunstancias lo permiten, el próximo año en el mes de enero. En la pasada sesión o programa aludí a un tema muy importante y es a las élites que se forman, las nacionales, esa fue la que más que todo vimos, porque nos quedaron faltando las élites regionales, los clanes, que en un comienzo se formaron a base de compra de votos y de otras circunstancias que no alcanzo ya a contar, porque creo que es imposible en este año dejar de aludir a un fenómeno que ha cobijado prácticamente al mundo y especialmente a la América Latina. El programa de seguridad nacional de Trump, el presidente de los Estados Unidos, que pudiéramos llamar el presidente de nuevo, del gran garrote de nuevo, mejor, porque hubo un presidente de Colombia, Teodoro Roosevelt, que dijo, camina despacio y lleva en la mano un gran garrote. Y ese fue que con su garrote logró que Colombia perdiera el istmo de Panamá y no tuviera el canal con el cual se quedaron los Estados Unidos y luego se le han transferido a Panamá, pero actualmente supervigilado por los Estados Unidos, que considera que a la América Latina debe estar sometida a la política de los Estados Unidos y en virtud de ello eh, los abusos que se han cometido con América Latina han sido muy grandes y arrancan prácticamente desde la formación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos en 1776 proclamaron su independencia, alegando que todos los hombres eran iguales ante Dios y que un rey no podía abusar de su poder. La teoría pues también aceptaron de los tres poderes y en 1789 entró a registro una nueva constitución federal con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con controles federales y, y más que todo en el este, por el lado de Nueva York, que se va extendiendo hacia el sur, hacia Miami o la Florida, y más adelante se enruta hacia el oeste. Los pastores y los señores colonos de los Estados Unidos, ellos que llegaron allá comenzaron a trabajar, porque hay una diferencia entre la conquista española y la conquista inglesa. Como lo advierte un gran filósofo alemán, mientras en el sur los españoles lo que vinieron fue a explotar, a sacar oro, esclavizar aborígenes, esclavizar personas traídas del África, muy conocidas. En los Estados Unidos los colonos se dedicaron a trabajar, y es cierto, también tuvieron esclavos, pero se dedicaban al trabajo más que todo agrícola en el sur con el algodón, entre otras cosas, y en el norte industrioso. Y entonces ese pueblo se consideró, como muchos pueblos ha habido en el mundo, como los judíos, se consideró el elegido. Ellos mismos dijeron pues que era un pueblo elegido y que había eso, el destino manifiesto de los pueblos. Estados Unidos adoptó ese punto de vista. El destino manifiesto de los Estados Unidos era prácticamente ser dueños de toda América, e inclusive no es de Trump ese desprecio de él por Haití, por los latinoamericanos, por los inmigrantes latinos, por los mexicanos, etcétera. Tal vez menos con los argentinos, por motivos tal vez de color, etcétera. Pero para ellos los demás son como inferiores en categoría. Y uno de los hombres más influyentes en los Estados Unidos, el señor Adams, ministro, presidente, dijo unas cosas bastante fuertes contra
el pueblo latinoamericano. Decía él así: el pueblo de la América del Sur, o sea, el que conquistaron los españoles, el que poblaron los españoles y luego se mezclaron con gente traída del África y con los aborígenes, no con los indios. Aquí no había indios. Ese es un error que se repite cada rato. Aquí lo que había eran los nativos, los aborígenes, los indios de la India. Bueno, el pueblo de la América del Sur es el más ignorante, el más fanático, el más supersticioso de los pueblos católicos romanos del mundo o del universo. Cree que la salvación está limitada a él y a los españoles de España, de Europa. Con dificultad se la concede al Papa y a los italianos, y por supuesto se la niega a los franceses. Para Inglaterra, para la América inglesa y para las otras naciones protestantes, solo quiere y espera llamas inextinguibles, eternas, de leña y azufre. ¿Cómo les parece que ese personaje, uno de los más influyentes de los Estados Unidos, en la época en que se formó los Estados Unidos, de su independencia, consideraba que este pueblo era un pueblo de fanáticos, ignorantes, sin ninguna capacidad para darse cuenta de los fenómenos reales de la naturaleza, enemigos de los demás pueblos? Tal vez pues porque en realidad hay pueblos que se consideran con destino manifiesto, ellos se consideraban como superiores, esos colonos, como los judíos, pues que se consideraban que eran el pueblo elegido de Dios, y ahí está en la Biblia. Y hay otros pueblos que así se consideran, superiores a los demás. Bien, eh, y hay todavía algo ahí para más. El famoso Jefferson, uno de los pensadores más famosos de los Estados Unidos, pues en la época de la independencia. Estados Unidos obtuvo su independencia definitiva en 1783 y en 1785 hizo la Constitución que rigió en 1787. Cualquiera que tenga dos dedos de frente caerá en la cuenta de esto. Los pueblos latinoamericanos que estaban dominados por los españoles, por un régimen tremendo de monopolio comercial de los españoles. Aquí no se podía producir ciertos productos. Es que hay que traerlos de Europa, de España, que ya venían caros y era negocio. Si aquí se producían, eran más baratos. Eso, a diferencia de los Estados Unidos, donde ellos colonizaron y sembraron y fueron industriales. Fue el más grave error que hubo para la América Latina. Y entonces, los Estados Unidos comprendieron que esto aquí no iba a avanzar debido a ese esquema político-religioso de estos pueblos atrasados. Aquí en el Cauca se prohibió una vez la física y la química, dice porque iba contra los dogmas, siendo que las ciencias reinas, pues prácticamente. De modo que América Latina quedó por debajo. Jefferson, un gran dirigente de Estados Unidos, pensaba, por el contrario, que la empresa más popular y llana era la conquista de la Nueva España. Solo pedimos un mes para adueñarnos de la Ciudad de México, decía el tercer presidente de los Estados Unidos. Los que han leído historia saben que México perdió casi la mitad de su territorio, allá California, la Florida, o Florida, como dicen ahora ya, Texas, todo eso lo perdió México. Inclusive hasta ahora quiere Trump perder hasta el nombre de Golfo de México para colocarle el nombre de América, pero no por toda la América, sino por la América del Norte, etcétera. Bueno, otro personaje de allá, Borr, obrando por sí solo, hubiera llegado en mes y medio, según el mismo presidente. Pero ¿por qué se impidió eso? Bueno, sí hubo problemas para que llevara a cabo en ese momento ello. Los pueblos latinoamericanos en realidad admiraron mucho la independencia de Estados Unidos y claro, trataron de imitarlo. Hay que tener en cuenta pues el régimen español, muy diferente al régimen inglés, en que allá había, por ejemplo, aunque había rey, últimamente rey y ahora rey, sí, reina y rey ahora, hay un sistema democrático por el Parlamento inglés, la Cámara de los Comunes. Allí hay que llevar los impuestos y se regula mucho.
por colocarle impuestos a las colonias norteamericanas. Ellas protestaron, vino la guerra con Inglaterra, al fin Napoleón, ayudado por los franceses, logró pues la libertad no, de Estados Unidos. Y ahí viene un problema. Estados Unidos eh, va a buscar, sus gobernantes, ir apoderándose de todo el territorio, y como no eran dueños del oeste, emprenden esa labor de ir a conquistar el oeste, que se ha llevado a las películas del oeste que todo el mundo ha visto, hasta llegar pues a dominar todo el oeste, para que no siguieran los rusos que venían por Alaska. Más tarde Estados Unidos le compra a Rusia Alaska, y arriba los ingleses sí colocaron una línea y se creó Canadá. Ahora Trump, al estilo de Hitler, habla del espacio vital, y que Canadá debe ser un departamento más de Estados Unidos, y lo mismo que allá Groenlandia, que eso es vital para Estados Unidos. Y además dice él pues de que estos pueblos deben someterse a Estados Unidos por las buenas o por las malas, y que llegado el momento ellos pueden imponer su fuerza. Lo es que está viendo con Venezuela. Aquí los demócratas no queremos un gobierno como el de Maduro, es la verdad, pero que ir a hacerle la guerra y a atacarla con aviones y otros aparatos allá, y matar y destruir ese pueblo es difícil. Eso se puede hacer, y puede que en un comienzo triunfe, pero sería el levantamiento de la América Latina. Acuérdense que Estados Unidos perdió la guerra con un pueblo bajo y pobre, Vietnam. Pues el pueblo cuando hace resistencia, y estos pueblos tienen una geografía tremenda. ¿Por qué nosotros no hemos podido dominar a las guerrillas en gran parte, y a los grupos delincuenciales? La geografía le ha ayudado bastante. Bueno, de modo pues que se ha buscado una forma de lograr ello. Hasta ahora no se ha podido, a pesar de la fuerza pública que ha intervenido. Supremamente delicado eso pues que decía el amigo Adams, uno de los más famosos presidentes de los Estados Unidos, y presidente en la época de la formación. También podríamos también agregarle otros puntos y leerlos, de un famoso libro que llama Breve Historia de América, de Carlos Pereira, gran escritor mexicano. Libro escrito en 1948, porque no quiero referirme a lo más reciente, sino traer a colación lo que era Estados Unidos con nuestros países. Estados Unidos ha intervenido en América Latina en muchos campos. Se quedó con más de medio México. Haití lo ha intervenido noche y día. Se quedó con Puerto Rico. A Cuba era la que quería dominar y mandar, y se ha quedado con Guantánamo. Allí pues tuvieron su Fidel Castro. El Walker, un famoso bandido, dominó por ejemplo a Nicaragua, y más tarde lo fusilaron en Honduras. Y también una nación que sufrió ello, pues nuestra patria, Colombia. Colombia perdió el Istmo de Panamá en 1903, porque Estados Unidos protegió la revuelta que hizo Panamá contra Colombia, por un grave error de Colombia más que los Estados Unidos. Se negaron a aprobar el Tratado de Rangel, un señor Miguel Antonio Caro, que ha sido elevado a la categoría de grande en Colombia, de gran personaje, por su enemistad con el señor Marroquín. Inició un ataque al tratado y a Marroquín, y los senadores no aprobaron eso. ¿Y qué se ganó con perder eso? Con no aprobar el tratado, perdón. No se aprobó el tratado. Estados Unidos dijo, eso se aprueba como estaba ahí. Estaba pues el gran garrote ya andando ahí. Y como no lo aprobaron, entonces Estados Unidos colocó, con lo que hace ahora con Venezuela, colocó sus barcos allí frente a Colón, en Panamá, y también por el otro lado, pero todo sobre Colón. Y allí, cuando quiso Colombia recuperar el istmo, no lo pudo, porque estaban afuera de los Estados Unidos en ese lugar, ¿no? Y ahora hay una cosa que mira también hacia Trump y su política del gran garrote con América Latina. En Honduras, él ha apoyado a un candidato y dice pues que si ese candidato no es presidente, pues que no habrá ayuda a Honduras y habrá otras medidas fuertes. Y él está amenazando con esas medidas fuertes. Y no ha escapado nuestro país, en parte también porque ha habido una imprudencia del máximo gobernante del país, y atacaba a Venezuela, que porque era la que llevaba la droga por el Caribe a Estados Unidos. Pero cuando la droga sale es más que todo por el Pacífico,
y es producida en gran parte por Colombia, Perú y Bolivia. De modo pues que son los pretextos que hay. Y esa política de Trump ha producido efectos. Ya, por ejemplo, en Bolivia la derecha triunfó. En, eh, en Brasil no, en Brasil triunfó fue Lula, que tiene sus diferencias con Estados Unidos. En Argentina sí triunfó la derecha con Milei, a quien le dieron como más de 20 mil millones de dólares prestados, y entonces se rinde incondicionalmente a Estados Unidos. El Ecuador está totalmente sometido a los Estados Unidos y piensa hacer al revés de Correa, colocar en el Ecuador otro lugar pues, para la aviación de los Estados Unidos. Eh, y, bueno, y Colombia se ve pues en ese problema de que dicen que de aquí se producen las drogas, decía ahora Trump, que sale por el Pacífico y que es una nación que de pronto es catalogada hasta de terrorista. Y tendremos aquí pues también los aviones y las grandes portaaviones frente a la costa colombiana, lo que no es nuevo. Eso lo hicieron en 1903 cuando perdimos el Istmo de Panamá. De modo que el señor Trump representa lo contrario a lo que era la política de los Estados Unidos, al menos en teoría, porque ellos hablaban de que había que ayudarle a estos pueblos, etcétera, y se acordaron de estos pueblos fue cuando la Guerra Mundial. Aquí vino el segundo Roosevelt y estuvo en la costa con López Pumareo en un barco, vinieron a pedir el apoyo y que los que eran alemanes debían de detenerlos y guardarlos allá y meterlos en un campo de concentración en Fusagasugá. Los metieron aquí en Colombia. Sobre eso hablaremos el año entrante y volveremos a hablar de tema. Bueno, entonces el asunto resultó bastante pues grave, ¿no? Sobre todo para estos pueblos. Y como decía por ahí un personaje también en este libro, eh, decía un personaje de Estados Unidos en un libro sobre Sudamérica, es un hecho evidente que dominamos los distintos políticos de México y de la América Central y de otros países de un modo tan efectivo pues que hemos convertido a esos pueblos en un protectorado, el protectorado de los Estados Unidos. Eh, entonces el destino manifiesto que había pues era de que los Estados Unidos estaban dotados por la providencia pues para ir a estos pueblos, enseñarles que tenían que ser como ellos demócratas, y cuando viene el momento de la independencia, el 20 de julio, la fórmula que se busca no es una fórmula unitaria, sino que en la Nueva Granada se forma un régimen federal. Cundinamarca un estado, Antioquia un estado, Cartagena un estado y otros estados se van formando, varios estados, imitando a los Estados Unidos. Y en un pueblo que necesitaba unidad en frente a los españoles. El que sí comprendió todo y el que salvarlo por ese lado fue Nariño. Nariño quería la unidad. Infortunadamente cometió el error de irse al sur a combatir, perdió la guerra, lo enviaron a España, ya cuando vuelve enfermo. Pero Nariño era un estadista que decía que nuestro país no parecía una revolución, sino una guerra de tierra. Y todavía en Colombia sigue la guerra de tierra, porque se dice que el máximo problema de Colombia es lo agrario, porque ahí es donde radica, de que gran cantidad de campesinos que no tienen modo de estudiar, superar su situación económica y de su familia, se alistan con las guerrillas, y como ahora llega del exterior tanta ayuda a otros países, inclusive pues la intervención ya de pueblos grandes, que no son pueblitos pequeños. China no es un pueblo pequeño, y China y Rusia, bueno, China sobre todo, está metida, por ejemplo, en Venezuela y también en Colombia. ¿Qué compañía es la que construye el metro de Bogotá? ¿Es de Estados Unidos, como antiguamente eran las gringas o las inglesas? No, la China. Y la China está construyendo allí el metro. Y ven ustedes que en Colombia la intervención china está muy grande. ¿Cómo será en Venezuela? Que también ahora cuenta con el apoyo de Rusia, que en este momento se ven líos con Europa porque como que le han congelado unos fondos a Rusia, en Alemania, para enviárselos a Ucrania. Bueno, es bueno conocer el pensamiento de uno de los mayores líderes de Estados Unidos para hablar de la doctrina Monroe. El presidente James Monroe
el 2 de diciembre de 1823, o sea que este diciembre se cumplió un año más de ello, proclamó lo que se ha llamado la doctrina Monroe, que en síntesis todo el mundo la dice, América para los americanos. O sea, esa fue una valla que le colocó Estados Unidos a los pueblos europeos para que no vinieran aquí a América a apoderarse de terrenos americanos. O sea, América es para los americanos, pero como bien lo entendieron los gringos, eso era para, más que todo para ellos, porque ellos aspiraban dominar desde los Estados Unidos hasta el sur del país, hasta la Patagonia. Ellos aspiraban y ellos llegar e ir remodelando a la gente. Inclusive en México, cuando había allí un famoso dictador, él trajo norteamericanos que se apoderaron de las grandes haciendas de mexicanas, para no ser de los norteamericanos. Y aquí en América, grandes propiedades, bancos y cosas son de los norteamericanos, ¿no? Eh, pues Adam decía que nosotros éramos ignorantes, incapaces y que no pensábamos sino pues, en la salvación y en adelanto científico, nada. América Latina quedó marginada de los avances de la energía atómica. ¿Dónde la tenemos? Por eso yo soy uno de los partidarios de que lo más importante en estos pueblos es la educación y que existe una mentalidad, un estudio científico, porque los que aquí han salido como científicos y aparecen mundialmente famosos es porque se fueron para otros pueblos a estudiar. De modo que aquí la falla de la educación es supremamente grave. Nosotros recibimos una educación muy limitada. Yo soy agradecido a mi maestra de escuela rural y también del Colegio Académico de Buga y la universidad, pero uno cuando lee y compara se da cuenta que estamos muy lejos de un avance científico, que es lo que requiere este país, para no depender de los Trump que se presentan en este momento como los defensores del hemisferio occidental contra los pueblos, aún europeos, porque dice que Europa es un pueblo de decadencia, dijo Trump, ofendiendo pues a los europeos. Y él se considera pues de que está dotado para todo. No sé si hay que confirmarlo, hoy salió esta noticia de que en una reunión que hubo hoy o ayer, un general le dijo le repostó a Trump que él había venido a trabajar, no era para alguien que fuera a oprimir los pueblos, ni a perseguir los niños, ni la gente pobre, que el Estados Unidos era un pueblo democrático. Eso ha causado una tremenda sensación. No sé si eso sea una mentira, pero en todo caso ya está en las redes eso andando para arriba y para abajo. En los Estados Unidos el aspecto, digamos, económico está delicado, el costo de la vida ha subido bastante. Estados Unidos ha subido para manejar sus problemas. Estados Unidos sube los aranceles, pero también se los suben a ellos. Y como el gran problema que hay en Estados Unidos es de la inmigración, ya ha salido como 500.000 de inmigrantes de Estados Unidos, parece que problemas agrarios se han agudizado en Estados Unidos y las manifestaciones son tremendas. O sea, pues que en vez de haber un pueblo que preste los servicios a América Latina, parece pues que hay algo como una especie como de casi de opresión económica y opresión también militar. Ahora hay este problema. Va a haber elección el año entrante de presidentes en el Ecuador, perdón, en el Ecuador no, perdón, en Costa Rica, allá en Brasil, también en el Perú, y creo que Costa Rica ya está. Ah, y Honduras, pero Honduras están con problemas. Hay elección de presidentes. ¿Qué rumbo van a tomar? ¿Qué rumbo tomará Colombia el año entrante? Bueno, aquí hay una cantidad de colombianos apegados a Estados Unidos porque tienen unos vínculos comerciales y todo que no quieren perderlos. Y entonces ellos inclusive van a Estados Unidos a hablar contra el gobierno y a decir pues que se tomen medidas con estos pueblos. Y ya Estados Unidos ha anunciado que puede también intervenir territorialmente en Colombia para combatir las drogas. Aquí se están combatiendo, pero Colombia tiene un grave problema. Lo cierto es que en Colombia hay muchos focos que ahora con armas nuevas y gente bien dotada en materia pues de pólvora, de municiones, de armas y que las reciben y además de los drones, eso ha complicado la situación. Aquí se ha dicho que Colombia no es una Colombia sino 5 Colombias, que son el Pacífico, el Caribe, la región andina, la Orinoquia y la Amazonia, que son 5 Colombias muy distintas y que se prestan ellas
para el fuego de guerrillas y de los delincuentes. O sea que la tarea de Colombia es muy grave y ahora se ve, se nota, se dice que nota más. Pero el que, no, el que lee historia se ríe de eso. Si en Colombia lleva aquí de la independencia peleando, aquí los colombianos, y los que conocen ya y nacieron para la época de 1945 en adelante, saben lo que pasó, la violencia en Colombia tan terrible. No ha podido terminarse. En modo que el afán de los colombianos es que haya la paz, que se logre un mejor nivel de vida de las clases proletarias pobres y el mejor nivel cultural de los indígenas sobre todo y de los hombres de color afrocolombianos que eso han avanzado más y se ven en las universidades, se ven en el Estado, etcétera. De modo que los colombianos que amamos este país deseamos que ojalá eh, la, la, la política de seguridad de Trump no vaya a perjudicar a Colombia gravemente. Ese es el mayor problema que tiene América Latina y prácticamente el mundo, porque el problema con Irán pues está grave y eso también trae consecuencias porque esos pueblos son graves. La China no es una nación que apenas esté surgiendo, la China ya es una nación con un gran desarrollo cultural, físico, eh, también de urbano y de población. De modo que ojalá que por motivos graves no se presente una tercera guerra mundial. El problema que veía hoy, o le veía hoy, de Rusia con Europa, con Alemania, que le han incautado fondos para entregarlos directamente a Ucrania por los daños. O sea que están haciendo la justicia en esa forma. Así como pues Rusia también hace su justicia. De modo que de pronto, sin querer, nos vemos involucrados en una guerra mundial. Pero nadie es como Trump, que debieran más bien buscar un acuerdo para llegar a algo, pues pueden llevarnos a una guerra mundial. Ese es el problema que tenemos actualmente y que la gente mira con desdén. Hay que recordar que aquí pudo haber una guerra mundial cuando se descubrió que en La Habana, Cuba, cuando Fidel Castro, había unos cohetes balísticos. Y entonces Kennedy, que era presidente, ordenó que eso pues hay que acabarlo o atacarlo. Y entonces de Rusia mandaron unos barcos. Y entonces dijo Kennedy que esos barcos entraban acá en la región americana, los iban a parar y los iban a destruir. Y entonces la gente tembló y en muchos pueblos construyeron hasta sótanos, porque se habló de la guerra mundial. Pero Khrushchev en esa época se entendió con Kennedy y retiraron los misiles de La Habana. Y en esa forma se calmó eso. Y fracasó el intento de Kennedy de tomarse a La Habana. Ustedes recuerdan, la nación poderosa que pensaba que a La Habana se levantaba y no. Y, y eso es lo que pasa. Muchas veces se cree que los pueblos débiles los pueden acabar, pero cuando los pueblos son grandes, etcétera, destruirlos es muy difícil. De modo que la gente debe leer y estudiar la historia, porque estamos próximos a llegar a un momento que puede ser difícil. Ojalá que eso no ocurra y que Colombia logre la paz interna. Pero para los que hemos leído la historia de Colombia y la retrocedemos, Colombia puede estar en peligro hasta de una guerra civil, ¿por qué no decirlo? Ya hay demasiadas fuerzas por ahí andando y hay que buscar un acuerdo o algo que pueda arreglar eso o la lucha. Y de pronto vendrá Estados Unidos y se compromete con un bando y eso trae consecuencias negativas. En todo caso, la situación no es fácil. La política de los Estados Unidos trae graves problemas. Eh, Está subiendo aranceles, eh, está trayendo las fábricas de donde estaban americanas para Estados Unidos y quitarle a los pueblos ciertas formas de trabajo también son difíciles. Y nosotros, que no tenemos una educación física, química, una educación bien formada, pues subimos las consecuencias. Y para terminar, yo recorro, claro, de Buga a Cali y el Valle del Cauca es lo más bello. La vida me permitió viajar por muchos países y, y durante casi 15 años y, y muy bellos, pero el Valle del Cauca es bellísimo, solo que uno dice, la tristeza de uno que le invade es ver que todo sembrado de caña, un cañaduzal el Valle del Cauca, y se hablan de que aquí hay eh, mm, varios cultivos, la biodiversidad agrícola, pero serán las lomas, porque uno aquí en el valle no ve sino caña. Eso, y ser estar únicamente con caña nos recuerda a nosotros a la Cuba de Batista y de Franco, porque hay un monopolio de un cultivo en tierras donde podría haber una agricultura inmensa, no solamente para nutrir el Valle del Cauca, sino para nutrir la nación y exportar.
De modo que eso en el futuro va a ser un problema que tiene que estallar de pronto y habrá que hacer modificaciones en el campo agrícola. Los campos para sembrar alimentos, para pastar el ganado, para muchas cosas, no solamente para una sola materia. Eso fue lo que fue la ruina de Cuba. El Valle del Cauca es casi una nación y debe adecuar el valle a la producción agrícola, que repito, es buena hasta para exportar. Si allá en Perú, en zonas limítrofes casi de desierto, han hecho prodigios, pues el Valle del Cauca no requiere tantos prodigios. Tal vez encauzar bien el río Cauca y el Valle del Cauca sería un lugar prodigioso de agricultura, un Edén, solo que aquí lo que hay es pura caña. Bueno, puede que algunos de estos conceptos no gusten a muchas de las personas, eso me parece bien, si no gustan, porque cada cual tiene su criterio, pero América Latina espera poder de pronto avanzar y no depender tanto de Estados Unidos, ¿no? Ese es un problema que, que nos afecta grandemente, pero esta gran nación del norte pues deberá comprender algún día de que también América Latina es aparte y debe estar con ella en magníficas relaciones. Feliz día de diciembre y que el año que viene para todos sea un año en que puedan contemplar todo el país en paz, lo mismo que el mundo entero. Feliz Navidad para todos.